Excelente. Bueno, ¿cómo están? Bien, bien. Hola, perfecto, bien vos. ¿Qué tal? Bien. Gian, Cristian, bueno, vamos a continuar con lo que, para terminar y dar un cierre a lo que estábamos viendo de lesiones deportivas. Vamos a terminar de ver el power que habíamos arrancado, donde quedamos. Acá estamos. Bien, ahí estamos. Bueno, habíamos quedado acá. Página 10. Bueno, lo último que vimos, corríjanme si tengo, yo lo anoto todo porque mi memoria es a corto plazo. Pero bueno, habíamos llegado a lo que eran las lesiones más comunes, ¿no? Y quiero agrandar este para que ustedes lo vean mejor. A ver si se puede. Ahí está. Lesiones por sobreuso y sobrecarga, ¿sí? Recuerda que habíamos visto distintos tipos de lesiones, por hiperextensión, ¿sí? O por contracción. Lesión por sobreuso. El tema de este, si yo lo agrando, yo no puedo verlos a ustedes porque tengo que checar la pantalla. Así que ahí estamos. Habíamos dicho eh, que era la inflamación, ¿no? Inflamación generada, perdón, por microtraumas repetitivos sobre una estructura, músculo, tendinosa, esquelética, ¿sí? Los factores condicionantes son el grupo etario, el gesto prevalente, ¿sí? Que es esa, como, por así llamarlo, mala intención, la sobreexigencia, ¿sí? La sobrecarga. Estamos hablando de lo que es sobreuso. La lesión por sobreesfuerzo es, bueno, también una disrupción aguda, ¿sí? Porque pasa por en el momento, ya sea músculo esquelético, originado a través de un mecanismo de un trauma indirecto. A ver, ocultar esto, porque no lo veo. Ahí está. Así lo ven ustedes también. Los factores condicionantes, habíamos dicho, por sobreuso es en el mismo sitio, ¿sí? Anatómico, cuando se hacen microtraumas, ¿sí? Hablamos que microtraumas son pequeñas lesiones que se van sumando y van aumentando el riesgo de tener o sufrir otro tipo de lesiones. Entonces, es un uso constante que le estamos dando a ese músculo, a esa articulación. Y bueno, lo que nosotros necesitamos es. Un segundo. Está bien, gracias. Bueno, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es esto, ¿sí? Cuando hablamos de sobreuso, estamos hablando justamente de las lesiones constantes, ¿sí? Que se van sumando, lesiones recurrentes, ¿sí? En el mismo lugar. Ahí vamos viendo esto. Esperen que esta parte, demora un poquitito. Cuando hablamos de especialización deportiva prematura, ¿sí? Microtraumatismo repetitivo, ¿sí? Microgolpe. Cuando hablamos de trauma, estamos hablando de un golpe, ¿sí? Un golpe, una lesión, independientemente del tipo de golpe, ¿sí? Ya sea por choque, por pisada, ¿sí? A eso vamos a tener una respuesta, obviamente, dolorosa, ¿sí? Y inflamatoria, lo que se puede agravar, llegando a ser una inflamación crónica. Recuerden que lo que es crónico es cuando algo persiste en el tiempo. Generalmente se toma algo crónico con mayor a 6 meses de vida, ¿no? Que perdura por más de 6 meses. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos traumas repetitivos en la misma zona, indiferentemente del factor o el motivo causante, ¿no? Pero en la misma zona, ya sea por golpe, como decía, por una pisada, o por una hiperextensión, ¿sí? Esos trotes que hacen rápido, genera esto, ¿sí? Que se hacen microtraumas, se van haciendo golpecitos, ¿sí? Se va lesionando de a poquito, eso es lo que quiere decir. Entonces, esto queda y hace una respuesta, obviamente, dolorosa, inflamatoria, ¿sí? Y eso se forma con una cronicidad a largo tiempo, ¿sí? Entonces, tenemos una lesión por sobreuso que te va a terminar, obviamente, en una lesión por sobrecarga. Ahí está muy lento. Tengo un tema de ansiedad, yo no puedo esperar tanto. Bueno, vamos a ver las diferencias, ¿sí? Lesiones por sobreuso, estamos hablando de, bueno, acá nombra algunas tipos de lesiones, ¿sí? Tarso, metatarso, tibia, peroné, pubalgia, bursitis, bueno, son todas tendinosas, tendinitis, tendinositis, o sea, son todas que se producen con una respuesta inflamatoria y dolorosa, ¿sí? Puede suceder que por sobreuso, ¿sí? La lesión es por sobreestimular todo el tiempo generarle una lesión, entonces es justamente eso, sobreuso. Y lo que es sobrecarga, ¿sí? Ya es más patológico, ¿sí? Se sobrecarga, a ver si lo podemos. Acá estamos hablando de algo más técnico, pero sí, acá tenemos evidencia de una lesión de tipo ósea, ¿sí? Vieron que queda una protuberancia que se ve, y o sea, se ve a la vista, ¿no? De las personas, pero obviamente acá estamos con los rayos, ¿sí? Donde se evidencia que hay un tipo de lesión. Muchas veces esto cuando se genera en chicos pueden tener una vida normal, ¿sí? Ahora, si uno trabaja como jugadores de fútbol constantemente expuesto, ¿sí? Tiene más riesgo de tener un- ay, perdón, una consecuencia, ¿sí? Consecuencia de los protocolos de diagnóstico y tratamiento. Bueno, la evaluación mecánica, la inspección, ¿sí? Estamos viendo nosotros qué tipo de lesión tiene. A veces, depende del tipo de lesiones, se puede ver, ¿sí? Como en ese caso que vimos recién, si no, se ven muchas las deformidades en lo que son luxaciones, cuando se desplaza una articulación, ¿sí? Bueno, esto es más técnico, pero bueno, es importante saberlo. Una indicación adecuada de estudio, un diagnóstico correcto, ¿sí? Por ejemplo, obviamente el jugador tiene un tipo de lesión y lo que sucede es de que bueno, el médico va a diagnosticarlo, ¿sí? Va a diagnosticar de acuerdo a la sintomatología, estudios pertinentes y va a tener un pronóstico. Cuando hablamos de pronóstico, hablamos de cuánto tiempo nosotros pensamos que va a tardar, ¿sí? Decimos, bueno, tiene una lesión por hiperextensión o una distensión, ¿sí? Entonces, bueno, va a tener que tener de reposo hasta que todas esas miofibrillas musculares se sellen, se recuperen y demás. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo creemos que puede tener, ¿sí? Algún tipo de lesiones que son muy leves,
por eso también se lo diferencia entre leves, moderadas y graves, y bueno, ya lo quirúrgico, ¿no? Eso ya sería muy grave y tiene un periodo de recuperación mucho más tardío, hasta más de 6 meses inclusive. Y depende, por ejemplo, en una hiperextensión puede ser de que una ruptura de ligamentos, o sea, algo extremo, el tiempo varíe, ¿sí? Más allá de si requiere intervención quirúrgica o no, pero bueno, es para tener una idea, ¿no? De cuánto tiempo ustedes no van a contar con ese jugador. Es importante tener por escrito lo que diagnostica el médico, ya sea qué le pasó, ¿sí? Cómo lo diagnosticó, no sé, una luxación o una fractura, todo por escrito, ¿sí? Bueno, después la planificación de la rehabilitación, cuando el paciente o el jugador, en este caso, tiene un tipo de lesión, bueno, o sea, vamos a saber cuánto tiempo va a estar fuera de la cancha, lo vamos a saber y lo vamos a tener por escrito también, después, bueno, cuánto tiempo va a llevar de rehabilitación. Esto es más para personal de salud, ¿sí? Un registro sistemático, criterio de alta médica deportiva. Pero bueno, todas estas cuestiones nosotros tenemos que tener en cuenta para saber desde su lugar cuánto tiempo vamos a tener el jugador afuera y qué limitaciones va a tener, porque cuando el jugador vuelva al campo de juego, va a tener que de a poquito, ¿sí? De a poco va a tener que retomar sus actividades normales, ¿sí? De entrenamiento me refiero. Entonces, va a tener una exigencia adecuada al tratamiento. Es importante para evitar más complicaciones, esto es lo que hablamos anteriormente, de que no se generen más traumas, esos microtraumas que a consecuencia, por no tener un buen reposo, no tener el entrenamiento adecuado, ¿sí? El entrenamiento cuando un jugador está, viene de una lesión, es importante adaptarle el entrenamiento a sus capacidades, ¿sí? Que generalmente, depende del nivel competitivo que juegue, llegan a tener y a adaptarse y a recuperar su condición normal, ¿sí? Siempre hablando de lesiones físicas, ¿sí? No estoy hablando de lesiones neurológicas, cardíacas, porque obviamente eso lleva a otro proceso, ¿sí? O sea, hablando de lo que es muscular, tendinoso, óseo, ¿sí? De ese tipo de lesiones, laceraciones y demás. El equipo médico deportivo debe tener protocolo científico, obviamente, no empírico, ¿sí? ¿No? Empírico significa que no está avalado científicamente y tiene que tener criterio clínico científico, ¿sí? Para la actuación ante lesiones, para la rehabilitación, ¿sí? Es decir, bueno, no sé, post-lesión indica, o ejemplo, post-cirugía de tendón, no sé, un tendón de Aquiles, por ejemplo, indica, ¿no? Obviamente, post-lesión no, post-cirugía, lo cual, esto requiere un tratamiento, bueno, quirúrgico obviamente, o sea, usted ya tiene que pensar de que se cortó el tendón y van a estar un año fácil para que pueda retomar la actividad, ¿no? Depende, bueno, el nivel, obviamente. ¿Por qué? Porque primero, obviamente, se opera, ¿no? Se hace la cirugía, después tiene que tener una inmovilización, generalmente son 45 días, a veces lo inmovilizan con yeso, después lo pasan a una bota en ese caso, después, bueno, empezar otra vez de cero, es como volver a caminar. O sea, imagínense que en ese tipo de cirugía, no, es un ejemplo, ¿no? Pero en ese tipo de cirugía adaptaron, ¿sí? Un tejido elástico, como es lo que es el tendón en sí, generalmente es con prótesis, ¿sí? Porque eso hay que reconstruirlo, entonces es volver a arrancar, y eso tarda un montonazo, lleva un proceso de rehabilitación larguísima para poder volver a tener esa movilidad del tendón. Imagínense que le colocan, como para que se imagina, y lo sé, y lo viví porque bueno, mi marido se perdió el tendón de Aquiles. Entonces empezó así, y le tuvieron que, bueno, le colocaron y es similar a un elástico. Imagínense que nuestro cuerpo está completo, o sea, en la parte tendinosa, los tendones están adaptados a la movilidad, a la edad, a la vida, a la exigencia. Imagínense que tiene un cuerpo que, extraño, ¿no? Que es nuevo. Entonces como que está duro, ¿sí? De hecho, por mucho tiempo, la zona estos movimientos, no, es bastante complicado ese caso. La reevaluación es, bueno, lo volvemos a evaluar a ver qué tan apto está para continuar. Eso es lo que tiene que ver con reevaluación. Y cuándo podría, ¿sí? Y cómo empezar, ¿sí? Obviamente, como les dije anteriormente, un entrenamiento adaptado al tipo de lesión que tuvo esta persona. Para, bueno, retorno al campo de juego, cuándo va a volver a jugar y qué limitaciones, con qué limitaciones. Quizás puede retomar, sí, el empezar a jugar otra vez, pero no en una totalidad de tiempo no sé, de los 2 tiempos, los 90 minutos, sino quizás, no sé, en algunos partidos, bueno, eso lo sabrán ustedes que entienden del tema cuando es necesario que exponerlo o no. Siempre en función, lo que de mi parte van a escuchar ahora y lo que reste de la cursada es en función a la salud, ¿sí? Por eso muchas veces pasa esto de que los jugadores son buenos en su desempeño, ¿no? En su actividad, que tienen condiciones, juegan bien y lo necesita el equipo, pero bueno, importantísimo para que vuelva a retomar una actividad deportiva de este carácter, de este nivel y de exigencia, debe estar apto, ¿sí? Apto físicamente, psicológicamente, porque bueno, depende del tipo de lesión, el tiempo que estén afuera, también la parte psicológica. Mientras yo me tomo un matecito, nada, ustedes párenme cuando vean que me voy por las nubes, ¿no? Porque ya le hablé de cirugía, pero bueno, quizás son ejemplos que son habituales en mi contexto laboral, ¿no? Mi otro trabajo, pero bueno, si hay algo que ustedes no entienden o no entienden, sino que me voy muy por las nubes, díganme, pero profe, tal cosa, y yo paro y volvemos. ¿Escucho? No, no, de mi parte no, profe. No, más. Vale, gracias. Y nosotros esperamos de los protocolos de rehabilitación, ¿sí? Que debe perseguir los protocolos de rehabilitación. O sea, que uno espera, ¿sí? Evitar el dolor de inflamación, lograr una movilización progresiva, ¿sí? La movilización en lo que es recuperación. Ahora ya estamos hablando de lo que es la recuperación, ¿sí? Nosotros en esta unidad, bueno, comenzamos con lo que es lesiones deportivas y, bueno, se lesionó, ahora se tiene que recuperar. Entonces, bueno, estamos en lo que es rehabilitación.
Bueno, ¿qué se trata en este caso? ¿Sí? En el proceso de rehabilitación ya sería un tercer nivel, lo llamamos nosotros en salud, y lo que se trata es de, bueno, evitar el dolor y la inflamación. ¿Esto que va a provocar? Obviamente el dolor, que uno para retomar su vida habitual es difícil, y el proceso inflamatorio que también duele y es sumamente difícil de manejar, ¿sí? Generalmente esto lo tratan con analgésicos y con antiinflamatorios. Y bueno, depende del tipo de lesión, con kinesiología, con calor, con eh, diferente el tratamiento de acuerdo a la lesión, ¿sí? Bueno, vamos a tratar de lograr una movilización progresiva, así que de a poquito vaya evolucionando y que pueda retomar, con el objetivo siempre de retomar su vida habitual, ¿no? Depende del tipo de lesión, pero desde tener una movilización, mejorar la movilización o llegar a lo que estábamos haciendo antes, ¿sí? Bueno, recuperar la propiocepción, ¿sí? Que esto es la estabilidad, el equilibrio, habla justamente de eso, ¿sí? Que se pierde mucho, que no lo crean. Uno dice, bueno, tiene una lesión con un tipo de inmovilidad y cuesta mucho después recuperar, y más el equilibrio, es muy difícil el equilibrio, que imagínense ante una lesión y una inmovilidad temporal, cuesta un montón después y es sumamente importante, ¿sí? Para mantener el eje, para mantener el equilibrio, no el equilibrio de no caerse, sino de poder mantener el eje corporal, ¿sí? Recuperar la movilidad, ¿sí? Eso es importante. Bueno, mantener las capacidades residuales, restablecer la funcionalidad, conducir las demandas del deporte, ¿sí? Poder rendir para esa actividad deportiva que estamos realizando. Bueno, con el objetivo de lograr el retorno, ¿sí? Sin recidivas, en iguales o mejores condiciones, ¿sí? Muchas veces la rehabilitación lo que hace es de que si se hace en el tiempo correcto, como debe ser, muchas veces inclusive llegan en igual o mejores condiciones. Eso está comprobado, porque obviamente es como en un tratamiento quirúrgico, con algún, ¿no? En este caso, como les conté, de algún reemplazo, ¿sí? Ya sea de tendón, bueno, óseo no, porque bueno, ya la condición es limitante, pero de tendinosis, ¿sí? Más que nada, muchas veces con el tiempo, la adaptación, la rehabilitación correspondiente tienden a tener mejores resultados y mejores condiciones físicas. ¿Por qué? Porque si se trabaja bien, como corresponde, en el tiempo que corresponde, imagínense que tienen algo externo, ¿sí? Un cuerpo externo, ¿no? En este caso, como el ejemplo que les di, que tiene una mejor función, ¿sí? Porque es nuevo, simplemente por eso. Entonces, eso es buenísimo para, para la rehabilitación, para la vuelta al campo de juego o retomar su actividad normal, ¿sí? Sea cual fuera. Bueno, cuando hablamos de todo esto, kinesio, ¿sí? Se trata con kinesiología, fisioterapia, eso lo va a determinar el médico, ¿sí? Qué cantidad de sesiones indican para cierta recuperación, ¿sí? Obviamente dependiendo el caso, dependiendo del tipo de lesión y demás. Bueno, no llego a verlo. Bueno, estos son los ejercicios de lo que yo le comentaba recién, de que es importante para mantener el eje, eh, para mantener el equilibrio, la estabilidad, ¿sí? En la rotación, es importantísimo. Inclusive hay casos, bueno, no sé si en todos los clubes, pero se trata de esto, ¿sí? Se trata de implementar y sumarle a las técnicas al entrenamiento. Sí. A veces se hace con pelotas, se hacen con tarimas, ¿sí? Está buenísimo, porque esto también ayuda mucho, bueno, no solo a la estabilidad, a mantener el eje, sino también a la relajación y el estiramiento de los músculos, ¿sí? Post entrenamiento, o antes o durante, después, es importante hacerlo, ¿sí? Profe, le comento yo, tuve en 15 grado 2 de tobillo y me acuerdo que me hacían hacer estas posturas para justamente la recuperación en la kinesiología. La kinesiología. Sí, sí, es buenísimo. Es buenísimo porque imagínate que vos estás apoyando en el pie, que en tu caso, en el 15 de tobillo, en tu tobillo estás apoyando todo el cuerpo. Entonces eso le da fuerza y movilidad, ¿no? En lo que es la rotación, el estiramiento. Era con este así nomás y después había como una base de goma, que era Ujú. como forma de pelota, que también tenía para ahí. Sí, inclusive viste que se hacen también bueno, no hacen yoga, obviamente, ¿no? Ni tampoco pilates, pero hay técnicas que se utilizan para, por ejemplo, con pelotitas de tenis. Eso lo apoyas en la planta del pie y ayuda también a estirar los tendones, eh, y al girarlo y moverlo, estimula un montón la rotación. Se utiliza, bueno, lo utilizan en kinesiología y después en otras técnicas, ¿no? De stretching, bueno, todas esas actividades que se hacen, que es para estiramiento, para regeneración, es buenísimo. Y más en este caso que lo que son jugadores de fútbol, ellos están constantemente en movimiento. Entonces, se alguna interpreta de que no necesitan el movimiento de este tipo, pero realmente sí, porque es una manera también de que ellos, imagínate este ejercicio, justamente este que está acá en el ejemplo, en alguna movilidad, ¿no? En algún trote, en esto de lo que es el juego, vos perdés estabilidad, te parás en un pie, te barren con el otro, parece algo muy superficial, pero es sumamente importante, porque para evitar lesiones, ¿no? Bueno, esto que dice, bueno, constituye posición, propio movimiento, ¿sí? Sentido de posición, de eje. Que yo lo saqué de este Power porque, bueno, te dicen, pero bueno, está bueno nombrarlo, que es cómo mantener el eje y de acuerdo a cómo realizar las rotaciones, ¿sí? Para evitar esto de los 15 de tobillo, por giro rápido, inadecuado. Generalmente es por eso, ¿sí? Por movimiento que se hace en velocidad. O uno pisa mal y después ya queda como resentido en la zona. Entonces quedas como propenso. Esto es lo que le presentaba recién de las microtraumas. Vos que ya tuviste, a ver si puedo ver, no, confusión, que ya tuviste lesión de tobillo. En algún momento tenés otro tipo haces un movimiento o distinto, o no sé, no jugando al fútbol, ni nada, pero pisas mal. Tenés una torsión, ¿no? Realizas una torsión que no es adecuada, o rápido, o no sé, te tropezás y apoyas mal. Entonces te queda como una sensibilidad distinta al otro tobillo sano, ¿no? Y esto pasa, eso es tan importante, hacer estos tipos de ejercicios para fortalecer eso, ¿sí? Obviamente hacer los ejercicios y, bueno, la terapia, ¿no? La kinesiología, con calor, muchas veces te ponen
aquí no me sale, no recuerdo el nombre, pero unos aparatos para estimular, ¿sí? Estimular la parte eléctrica. Es buenísimo, es genial. Bueno, esto que nos ayuda también a tener una conciencia propia de la posición, ¿sí? Del movimiento, de la curvatura, de la velocidad. Entonces, nosotros nos estamos, con este tipo de ejercicios, uno se predispone al saber cómo hacerlo, conscientemente, porque en el campo de juego, imagino que uno está diciendo, ay, no, no me voy a girar así porque me voy a lesionar, no, lo hacen porque, bueno, están en la euforia de jugar, ¿no? Después se lesionan y chao. Pero no, a lo que quiero ir con esto es que uno tiene memoria, más allá de memoria muscular. Si no conociéramos este tipo de ejercicios, no sabríamos, no manejaríamos de manera. Entonces, la memoria ¿sí? que nos queda en nuestro cuerpo, con el trabajo que hacemos, con los ejercicios, hace justamente esto de que que se eviten las lesiones y que sean más graves. ¿Sí? Lo que se trata es de disminuir el tipo de lesiones durante, o sea, en esto es justamente lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, los componentes, ¿qué es lo que lo componen a este tipo de ejercicios? ¿Sí? Conciencia en posición articular estética, bueno, movimiento y aceleración, ¿sí? Actividad, efectos, reflejo la regulación del tono muscular, ¿sí? Obviamente estamos trabajando los músculos, haciendo cualquier tipo de ejercicio, no solamente en lo que es cardio, en lo que son técnicas de fútbol, ¿sí? Uno haga el deporte que haga el ejercicio, cualquiera que fuera está trabajando esto en regulación del tono muscular. Vieron que, si esfuerzo, ¿qué tenemos acá? A ver, ahí está, ahí. Propiocepción. ¿Qué es lo que se trabaja? ¿Sí? Los estímulos sensoriales, ¿sí? Ya sea la parte táctica, la visual, ¿sí? Porque uno se enfoca en lo que está haciendo. Hablamos de lo táctil en la postura, ¿sí? Lo visual, cómo nos vemos, cómo hacemos la técnica. Auditivo y vestibular. Esto tiene que ver porque la parte de oído, ¿sí? Está relacionado al equilibrio. ¿Vieron? O la parte cervical también. Porque muchas veces uno tiene mareos, ¿sí? Y es porque por ahí es algo auditivo, o algo vestibular, o algo cervical. Entonces, bueno, tiene que ver también con esto, ¿sí? Pero lo que se estimula estos estímulos son los estímulos sensoriales. También mantenemos los receptores cutáneos, articulares y musculares, ¿sí? Esto es desde la parte sensorial y esto es de la parte fisiológica, sería así, articulares y musculares, ¿sí? Mecanismo de recepción, cuando hablamos de articulares, ¿sí? Una adaptación rápida, sensación de movimiento, una adaptación lenta, bueno, estas son las personas que lo nombran, ¿no? Una sensación de posición articular, ¿sí? Entonces, esto es importante, bueno, conocer y el trabajo de por qué, ¿sí? Estamos hablando cuando hablamos de esto, ¿sí? Recuerden, estamos hablando de la parte sensorial y que está involucrando a lo que es auditivo, a lo que es táctil, ¿sí? Bueno, ¿qué queremos hacer con todo esto, no? Ya estamos hablando de rehabilitación, de restablecer la funcionalidad, ¿sí? La resistencia, el rendimiento, ¿sí? La tolerancia al rendimiento, la fuerza, la flexibilidad, la velocidad y la potencia y una coordinación específica. Me olvidé decirle que también es importante para la coordinación, ¿sí? El equilibrio es importante para la coordinación. Aparte de, bueno, yo les expliqué más relacionado a lo que es patológico, ¿no? Esto de los mareos, la diferencia el cambio de postura, la postura muchas veces, esto es en general, no tiene que ver con los jugadores, la postura que uno tiene hace que todo el cuerpo, ¿sí? Si uno tiene una postura en eje, ¿no? Estoy hablando rígida, encorvada, va a ser de que todo nuestro cuerpo va a tener una sintomatología, ya sea en zona muscular en la espalda, en zona sacra, en zona lumbar, y demás, ¿sí? Por eso también es importante. La coordinación, lo que le quería decir que, bueno, es importante trabajar la parte de equilibrio para tener una mejor coordinación, ¿sí? Estamos bien. Bueno, estímulos que superen determinado umbral para producir adaptación, manejo de las cargas de acuerdo a la composición de los estímulos, ¿sí? Estamos hablando de estímulos, la intensidad, el volumen, la densidad, ¿sí? Lo que queremos lograr es de que la persona, ¿sí? Lesionada, pueda retomar una funcionalidad adaptable al requerimiento del entrenamiento y posteriormente el juego, ¿no? El desempeño en la cancha de fútbol, en este caso. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguno que se sumó alguien más? No. ¿Qué es lo que queremos lograr nosotros en la rehabilitación? Obviamente que recupere una actividad normal, que se reincorpore al campo de juego y demás, ¿no? Pero en un menor tiempo posible, sin recidivas iguales o mejores condiciones. Bueno, acá volvemos a lo mismo, el examen físico. O sea, hoy lo habíamos hablado, ¿sí? Lo que es la inspección, bueno, inspección, ¿no? El ver al paciente, inspeccionar la zona, ver. Esto, y bueno, nada, esto es un examen clínico, esto es más parte médica, ¿no? Pero bueno, en inspección es eso, inspeccionar la lesión, ¿no? La zona lesionada. Bueno, palpación, percusión, esto habla más de lo que es percutir no sé, pulmones, no, el abdomen, pero bueno, esto no tiene que ver con el tipo de lesión. Pero bueno, estas son pruebas que se hacen, ¿sí? Pruebas que le va a hacer el médico al jugador cuando ya se lesionó, ¿sí? Una ocultación, eso se escucha bien cuando escuchan los médicos con el esteto, bueno, eso se llama ocultar, en el caso que se necesite, de acuerdo a la lesión que tenga. Bueno, eso es el examen clínico, lo que va a ver, lo que va a revisar el médico en el paciente o en el deportista que se haya lesionado. Esto se va a complementar de radiografía, tomografía,
tomografía computada, ¿no? Resonancia magnética, psicografía, laboratorio, todo de acuerdo al cuadro clínico. O sea, no se tuvo una luxación de hombro, ¿no? No le vamos a hacer un laboratorio porque no tiene criterio, no le vamos a escuchar los pulmones porque se lastimó el hombro. Entonces lo que vamos a hacer es una placa, una tomografía, si se quedó bueno, resonancia, en ese caso no, pero una tomografía. O sea, se va a tener en cuenta el criterio médico para los estudios que van a realizar. Igual esto es algo subjetivo para que ustedes sepan qué le va a hacer el médico a ese jugador, ¿sí? Todo acorde a la sintomatología que tenga, ¿sí? Bueno, evaluación con, bueno, esto se, o estudios más específicos, ¿sí? Donde se va a medir la potencia, la fuerza, ecoder rotatorio se llama. Esto es lo que hace que mide la potencia, la fuerza, la velocidad y la aceleración. Y esto se va a medir, ¿sí? Tiene un mecanismo de medición, ¿no? Ahora tenemos otro tipo de medición, ¿sí? Que se debe hacer. Yo imagino que esto se hace con algún tipo de lesión, o ustedes tienen conocimiento de que esto se hace de manera rutinaria para medir no sé, en este caso, por ejemplo, ausencia de déficit bilateral, si tiene dañado ambos miembros, ¿no? Bilaterales cuando hablamos de dos, ¿sí? Ausencia de desbalance, agotamiento. La verdad son estudios muy específicos relacionados a algún tipo de lesión. No sé si se hace de manera protocolar o rutinaria, pero bueno, en este caso, por lo que se ve, es ya cuando tienen una lesión y están haciendo una rehabilitación. Pero esto de la potencia, la velocidad se mide. Muy interesante. ¿Ustedes tienen conocimiento si esto se hace de manera rutinaria o solamente casos excepcionales por algún tipo de lesión? No sé, por andar porque no los veo. ¿Alguien te quiera comentar? ¿Nadie? Bueno, estamos igual, porque no sé si es de manera protocolar o rutinaria o por alguna lesión. Pero bueno, lo importante de esto es saber de que existen aparatos, ¿sí? Que miden esto. Evaluación de flexibilidad, evaluación de plataforma cinemática, de fuerza, test específico, prueba de campo deportivo. Qué interesante. Ahí está. Sería buenísimo para todo lo que es esto, ¿no? Yo igual entiendo de que es todo el nivel de competencia y los medios que tiene el club también, para poder hacer este tipo de estudios más tecnológicos, sobre todo. Hoy les quería mostrar un video, pero nos vamos a extender demasiado y me gustaría que terminemos con esto de las lesiones deportivas, si no lo vemos después hoy, en un momentito. Quizás la guardia. La clase que viene vemos un videito que les quería pasar y después, bueno, ya cerramos con esto hoy. Bueno, recomendaciones para una actividad deportiva. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Objetivos fundamentales, educación, salud, sí, nosotros vamos a priorizar la salud de la persona, más allá de que ustedes de su lugar necesitan una persona que es digna, que trabaje para la salud, para esa persona y para todos es siempre más importante que todo el resto. Esto es, para ellos es trabajo, entonces para poder trabajar uno tiene que tener salud, ¿no? Y más en este caso que se juegan con o sea que su trabajo es tener en juego su salud, bastante, sus funciones vitales, y todo lo que tiene que ver con lo físico. Bueno, el examen médico preparativo y valoración de actitud, sí, esto lo hace el médico. Correcciones de déficits posturales y de actitud. Estos déficits posturales podemos verlo nosotros ustedes, ¿no? Visualizarlo, el que tiene una postura no adecuada. No voy a decir mala porque obviamente uno tiene su postura, ¿sí? Pero sí pueden corregirlo desde el trabajo del entrenamiento. Entonces, ustedes ven que están haciendo una postura o está pegándole de una manera a la pelota o en cierto momento, no sé, chocan demasiado con el rival, ya está corriendo riesgo de lastimarse o lastimar al otro. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a corregir ustedes desde su lugar que van a poder hacerlo, ¿sí? Bueno, consideraciones de factores nutricionales, esto van a tener una dieta, todo lo que tiene que ver bueno, con todo lo que es deportivo, ¿no? Tiene que ir acompañado de una dieta adecuada, de un entrenamiento adecuado, de una hidratación adecuada para que todo funcione correctamente. Recuerden que el deportista, el jugador de fútbol en la cancha, pierde muchos nutrientes, ¿sí? Muchos electrolitos, o sea, yo creo que esto ya lo había hablado, pero en la transpiración, ¿sí? En la evaporación de ese calor, ¿sí? De esa temperatura corporal que está por encima, ¿sí? Nosotros tenemos un regulador de temperatura corporal que es nuestro hipotálamo, ¿sí? Es una glándula que nosotros tenemos el cráneo prefrontal, donde regula nuestra temperatura corporal. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una temperatura, esto lo decimos por arriba, pero lo vamos a ver. Entonces, una temperatura corporal donde se mantienen los valores normales. ¿Qué quiero decir con esto? Entre 36 y 37,5 nosotros tenemos una temperatura adecuada, ¿sí? Cuando tenemos más temperatura estamos sufridos, tenemos, pues, y después fiebre. Y si no tenemos una hipotermia, ¿sí? Por debajo de los 36. Entonces, es importante para que nosotros mantengamos una temperatura corporal cuando supera los valores, ¿sí? Nuestro calor, nuestro hipotálamo regula la temperatura y nosotros empezamos a sudar, empezamos a respirar, ¿sí? Entonces, imagínense que los jugadores de fútbol pierden hasta 2 litros de agua por partido. O sea, bajan de peso 2 kilos, literal. Es un montón, sí, es un montón. Pero ¿saben cómo? En el líquido, recuerden que nuestro cuerpo es 70% de agua, ¿sí? Entonces, al sudar, al transpirar, estamos eliminando todo eso. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Se deshidratan, pierden un montón de electrolitos, ¿sí? Sodio, potasio, magnesio, minerales a través de esa sudoración. Se va a estimular nosotros eliminamos líquido a través de la transpiración y también a través de orina, ¿sí? La orina es un mecanismo de filtro, ¿sí? Y lo eliminamos por orina
donde bueno, se concentra y se junta en la vejiga y es eliminado. Bueno, todo eso que nosotros perdemos lo tienen que recuperar, y más en ese estado de tanta exigencia física. Imagínense, por eso es tan importante los factores nutricionales. Tiene que ser unas dietas que vamos a ver después de esto, justamente vamos a ver aportes nutricionales, súper importante para que el deportista pueda rendir de la manera que tiene que rendir todo ese tiempo. No solamente para tener un buen rendimiento en la cancha, que juegue bien, bueno, todo lo que tienen en cuenta que saben ya no, pero desde su salud, ¿sí? Desde el jugador como persona, como un ser biológico, ¿sí? Eso es muy importante, todo lo que tenga que ver con la nutrición y la hidratación. Ven que en un momento yo les hablé de que los jugadores hasta pueden sufrir calambres de contracción muscular, ¿sí? Cuando un músculo se contrae, ese calambre, como habíamos hablado, por deshidratación, ¿no? ¿Cómo está deshidratado? Bueno, por esta cantidad de líquido que pierde por partido. La alimentación, depende del tipo de alimentación que ellos se alimentan, va a tener mayor nutrición o no, ¿sí? Obviamente, a nivel competitivo, a nivel elite, los jugadores tienen una dieta, tienen una dieta adecuada según su necesidad, requerimiento, masa muscular, valores, o sea, regado en cuántos carbohidratos tienes que comer, bueno, toda esa dieta, que es súper importante para que puedan compensar todo ese déficit. Por eso, bueno, lo vimos el año pasado y lo vieron también con mi hermano, que la homeostasis es súper importante en esto. ¿Por qué? Porque es lo que hace que regule, ¿sí? Que se mantenga ese equilibrio entre lo que nosotros damos, ¿sí? Como nuestro cuerpo rinde, ¿sí? Y lo que necesita. Entonces se mantiene un equilibrio. Y esto pasa con todo lo biológico, desde nosotros, nuestra funcionalidad, ¿sí? Biológica, hasta como nosotros nos alimentamos. Tenemos un desgaste físico de 2 litros de líquido en un partido. Entonces tenemos que compensar eso. ¿Cómo lo compensamos? Con hidratación, con nutrición. Sumamente importante. Para que haya homeostasis, ¿sí? En todo nuestro organismo. Priorización adecuada al estadio de desarrollo, disminuir entrenamiento en periodo de crecimiento rápido. A ver, en periodos de crecimiento rápido, coordinación general, incrementación gradual de capacidad aeróbica. Bueno, acá estamos hablando de niños, ¿sí? Los niños tenemos que ver mucho esto, que los chicos tienen un crecimiento rápido, ¿sí? Por lo cual, si nosotros exigimos demasiado, le puede traer consecuencias físicas. El niño está en un proceso de crecimiento, de crecimiento general, ¿sí? Desde su parte muscular, su parte ósea. Entonces, bueno, los ejercicios tienen que ser más cardio que otra cosa. Sí, obviamente a un niño no le van a dar para que crezca su masa muscular y peso, obviamente, porque se van a entumecer, son musculitos que están creciendo, ¿sí? Lo que sí es importante la parte cardíaca, y bueno, obviamente con un chequeo clínico o pediátrico en este caso. Bueno, componentes, bueno, aeróbicos, esto es cardio, sí, todo cardio. Respetar individualidad, ¿sí? Un niño de 12 con una contextura física, o sea, no se tiene tanto en cuenta la edad y sí la contextura física, ¿sí? Porque un niño de 12 años, de una altura de un metro, ¿cuánto tengo? 1,50 m, con un peso corporal de 40 kilos, se me ocurre, la verdad, pero no es lo mismo que un niño de 12 años con una altura de 1,60 con un peso de 50 kilos. Entonces, se debe respetar la individualidad, ¿sí? Porque obviamente todos los chicos son con texturas, van a ser directores técnicos de chicos. Bueno, bueno, es importante cuidar el sistema esquelético en desarrollo, ¿sí? Esto es lo que yo les decía, de evitar la sobrecarga, porque no pueden hacer fuerza, ¿sí? No es conveniente sobrecargar mucho a una persona que está en desarrollo, y en degeneración tampoco. O sea, en degeneración ya tenemos adultos mayores, ¿sí? Ya no tienen la capacidad funcional de poder rendir o responder a lo que uno pretende. Y en los pediátricos, o sea, en los niños, eh, no es bueno porque tiene crecimiento, ¿sí? Entonces le vamos a dar actividades que pueda responder, ¿sí? O sea, que pueda responder y que no le provoque ninguna lesión a futuro. A eso me refiero. Bueno, respetar la individualidad, cuidar el sistema esquelético, utilizar indumentaria, implementos, superficies adecuadas, ¿sí? Para evitar lesiones, eh, competiciones generales sin especialización en edad escolar, evitar, claro, competiciones sin especialización. Bien, evitar la presión psicológica excesiva y los intereses extrínsecos, ¿sí? De no sobrecargarlo tanto al chico. Obviamente uno como DT, uno como papá, porque esto es lo que nos pasa, de que los chicos juegan cuando son chiquititos, ya sea en barrios, ya sea en cancha de 11, el niño, imagínense que un adulto tiene un montón de presiones. Imagínense un niño que, si bien juega a nivel competitivo, está en un proceso de maduración cognitiva donde no tenemos que sobrecargarlo con nuestras demandas, nuestras frustraciones o nuestras exigencias, ¿sí? Porque eso es propio de los adultos. Los niños quieren ganar y no ganan, no ganan. En cambio, un adulto es como que de alguna manera se exige más por ser adulto, y muchas veces eso nosotros de manera extrínseca le transmitimos a nuestros hijos, los DT a sus jugadores, a veces esto lo hablo como de manera personal, ¿no? Los entrenadores, niños, tienen eso de exigir un montón, de dale, y sí, justamente, yo sé que es algo competitivo, pero muchas veces en los niños no es conveniente tanta exigencia, ¿sí? Porque en realidad no está conveniendo por sobre los intereses de ellos, porque ellos van a jugar. Juegan, quieren ganar, claro que ganan, pero ganan, no quieren seguir en lugar, jugar en lugar, compartieron en su entorno, con chicos de su edad, aprendieron, se enteraron, se rieron, compartieron un montón de cosas, y a su vez con la familia. Entonces, uno exige muchas veces de más, y hasta yo lo vi, y bueno, es muy importante cuidar la salud física y la salud mental de los niños, ¿sí? Porque esto se lo llevan a toda la vida. No sé si alguno está entrenando chicos así de una categoría niños. Yo no, pero. Bien, la comisión tenemos a alguien que ya esté trabajando de entrenador. No recuerdo, porque se fueron bastantes. Porque bueno, esto que yo les comentaba es
pasa comúnmente, ¿no? Uno quiere de manera competitiva participar, ganar y demás. Pero bueno, muchas veces no es el momento. Por eso es lo que yo hablaba de los factores extrínsecos, ¿sí? Lo que nosotros de afuera, como papás, como entrenadores, le exigimos a los niños en este caso. Educar para el deporte permanente, educar para el deporte permanente y calidad de vida, ¿sí? Que sea algo de manera recreativa, ¿sí? Yo también mucho, ¿sí? Así yo creo que me parece muy importante. Bueno, importante, ¿no? De limitarse en unos años, no deben aparecer riesgos para la salud física de los niños, ¿sí? No se ponen en riesgo entre los chicos. Deben practicarse varios deportes para evitar el entrenamiento intenso, lo específico en la zona de disciplina deportiva. Estas son técnicas que se pueden tener en cuenta, ¿sí? No deben tener estructuras demasiado rígidas impuestas por los adultos, la importancia de que no, uno no exigir más de lo que es conveniente, ¿sí? Ellos deben poder elegir los deportes que no les satisfagan y no deben ser afectados por presiones de adultos, entrenadores de fútbol, padres, tal cual, que desean ser ellos los ganadores a través de la presencia de sus hijos. Es verdad, ¿no? Bueno, esto también es importante, ¿sí? El niño tiene que tener tiempo. Bueno, esto lo quise poner porque es importante porque obviamente los deportistas se forman de su niñez. Vieron que en esta frase, ¿no? Porque reflexiona, ¿sí? Aparte de lo que es clínico, lo que es salud, es importante. El prestigio que reporta una medalla a un equipo, ¿no? Una nación no merece que sean puestos en juego la salud y el porvenir. La salud ante todo, ¿sí? Ya sea por un juego, tomado como juego, por algo competitivo, por un club, es algo importante. Por eso, todo este capítulo que hablamos tanto es priorizar la salud de un infinito, porque aparte de nosotros tener nuestro trabajo como jugador de fútbol, tenemos una vida propia, familia y demás, ¿sí? Bueno, chicos, creo que terminamos. Muchas gracias. Sí. Qué feliz. Vamos a terminar esto. Y bueno, quédense con esta frase, sí que es importante por si en algún momento de su vida ustedes trabajan con niños, o en general, ¿sí? En general, porque bueno, para que ustedes están formando hoy, siempre priorizar la salud ante todo y priorizar la salud y la educación como persona, ¿sí? Antes de ser jugador, por más que sea súper importante, priorizamos eso. Bueno, a la concha termino, así lo dijo la mía. ¿Alguna consulta? ¿Algo que